Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Espero que se queden, que les guste lo que tenemos para contarles hoy y, por supuesto, que se animen a suscribirse para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido un poco el mundo del espectáculo turco y por ende, el de sus fans, que son muchísimos aquí en nuestro idioma. Vamos a hablar de algo que honestamente ha generado mucho revuelo: las recientes declaraciones de Can Yaman y su supuesto arrepentimiento por su etapa junto a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que conquistó a tantos corazones, ese romance que parecía sacado de una telenovela, podría tener ahora un capítulo de nostalgia y quizás hasta de arrepentimiento por parte de uno de sus protagonistas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar esta historia, a analizar qué podría significar y qué está diciendo el público al respecto. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos mundialmente por su participación en series como Erkencikus, donde su química en pantalla era simplemente explosiva. Esa química traspasó la pantalla y, como suele suceder en estos casos, la prensa y los fans empezaron a especular sobre una posible relación fuera de cámaras. Y así fue. Efectivamente, se confirmó que mantuvieron una relación que capturó la atención de millones. Era una pareja muy querida, hermosa, exitosa, el paquete completo. Y de repente, como muchas relaciones en el mundo de la farándula, llegó a su fin. Lo que no esperábamos era que tiempo después, uno de ellos, Can Yaman, expresara algo que suena a arrepentimiento. Vamos a intentar poner las cosas en contexto. Recientemente han circulado unas supuestas declaraciones de Can Yaman en las que se le atribuye haber manifestado un sentimiento de arrepentimiento por el tiempo que pasó con Demet Özdemir. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Se refiere a la relación en sí, a la forma en que terminó, o quizás a las consecuencias que tuvo en su carrera o vida personal? Es importante ser cautos con este tipo de información, porque en el mundo de las celebridades, las palabras pueden ser sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso manipuladas. Sin embargo, la resonancia de estas declaraciones ha sido tal, que merece la pena explorarla. Cuando hablamos de arrepentimiento podemos pensar en muchas cosas. ¿Podría ser que Can Yaman sienta que su relación con Demet fue una distracción de su carrera? Quizás siente que dedicó demasiado tiempo o energía a esa relación y que, en retrospectiva, debería haberse enfocado más en otros aspectos de su vida. Otra posibilidad es que se arrepienta de cómo terminó la relación. A veces las rupturas son dolorosas y dejan heridas, y con el tiempo, uno puede reflexionar sobre los errores cometidos, las palabras no dichas o las acciones impulsivas. Podría ser un deseo de haber manejado las cosas de una manera diferente. Y claro, también existe la posibilidad de que el arrepentimiento no sea sobre Demet Özdemir como persona, sino sobre la relación en sí y las presiones que venían con ella, como la constante atención mediática y la falta de privacidad. Recordemos que Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Desde que saltó a la fama con Erkencikus, se convirtió en un fenómeno internacional. Su carisma, su físico y su talento lo catapultaron a la cima. La relación con Demet Özdemir, que fue su CEO protagonista, se convirtió en un tema de conversación constante. Las portadas de revistas, las especulaciones en redes sociales, los fans divididos entre quienes apoyaban la pareja y quienes preferían mantenerlos como un dúo profesional, todo eso debió haber sido una carga considerable. Quizás en su reflexión Can sienta que esa etapa, aunque importante, también le generó un estrés adicional que ahora, con la perspectiva del tiempo, le gustaría haber evitado o gestionado de otra forma. Es interesante pensar en cómo la fama y las relaciones personales se entrelazan en la vida de los actores. Cuando una pareja es tan popular como lo fue Can Yaman y Demet Özdemir, su relación se convierte en un producto más de la industria del entretenimiento. Cada gesto, cada aparición pública, cada vacilación es analizada al detalle. Esto puede ser abrumador y puede distorsionar la realidad de la relación misma, volviéndola más una performance pública que una conexión privada. Si Can Yaman se arrepiente de esa etapa, podría ser precisamente de haber permitido que esa esfera pública invadiera tanto su vida privada, afectando la autenticidad de su relación con Demet. Por otro lado, no podemos olvidar que las relaciones son cosa de dos. Si bien Can es quien ha hecho estas supuestas declaraciones, la dinámica de cualquier relación implica a ambas partes. Podría ser que Demet Özdemir también tenga sus propias reflexiones sobre esa época.
Es algo que solo ellos saben. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales y siguen adelante con sus carreras, cosechando éxitos en proyectos individuales. Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil y con mucho talento, participando en series y películas que la han consolidado aún más en la industria. Y Can, bueno, su proyección internacional es innegable, explorando proyectos en otros países e idiomas, lo que demuestra su ambición y su deseo de crecer como artista. Analicemos también el posible impacto de estas declaraciones en sus seguidores. Los fans de Erkencikus y de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir son muy apasionados. Para algunos, estas palabras de arrepentimiento podrían ser una decepción, quizás sintiendo que se traiciona la memoria de lo que fue una pareja tan querida. Para otros podría ser un momento de empatía, entendiendo que las celebridades también son seres humanos con sus propios procesos de reflexión y, a veces, de dolor o de aprendizaje. Es natural que con el paso de los años, uno reevalúe sus experiencias pasadas y saque conclusiones distintas. Si nos ponemos a pensar en las etapas de una relación, y especialmente en una relación pública, el arrepentimiento puede surgir por diversas razones. Podría ser por haber terminado mal, por no haber valorado lo suficiente a la otra persona en su momento, por las presiones externas que desgastaron la relación, o incluso por la nostalgia de algo que fue muy intenso y significativo, aunque haya terminado. Es un sentimiento complejo y muy humano. Y cuando proviene de una figura pública, adquiere una dimensión adicional, alimentando el debate y la especulación. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en supuestas declaraciones. No tenemos la confirmación directa de Can Yaman en un comunicado oficial o en una entrevista detallada donde explique a fondo su sentir. A menudo los titulares pueden ser sensacionalistas y simplificar matices importantes. Sin embargo, la simple idea de que una figura tan icónica exprese arrepentimiento sobre un capítulo de su vida tan mediático como su relación con Demet Özdemir, abre un debate muy interesante sobre el amor, la fama, la privacidad y el paso del tiempo. ¿Qué significa esto para el futuro de la relación entre Can y Demet, si es que la hay? Probablemente nada a nivel personal. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas individuales. Sin embargo, a nivel público, estas declaraciones generan una nueva ola de interés y conversación. Los fans recordarán su tiempo juntos, revivirán momentos de la serie, y quizás empiecen a verlos de una manera diferente. Es el ciclo de la fama y el entretenimiento donde cada declaración, cada movimiento se convierte en noticia. Una pregunta que surge es si este arrepentimiento es una forma de cerrar un ciclo o de buscar una especie de redención personal. Tal vez Can Yaman está en un momento de su vida en el que está reevaluando sus prioridades, sus experiencias y las lecciones aprendidas. Y si su relación con Demet Özdemir fue una parte importante de ese proceso, es natural que ahora, con una perspectiva diferente, reflexione sobre ella. Considerando la magnitud de su fama y la intensidad con la que vivieron su romance, es comprensible que el tiempo haya traído consigo una serie de reflexiones. El mundo del espectáculo puede ser un torbellino, y a veces, lo que parece idílico desde fuera, puede tener complejidades que solo los involucrados conocen. Si Can Yaman siente arrepentimiento, podría ser un reflejo de haber vivido una etapa intensa bajo el escrutinio público, o quizás de haber aprendido algo valioso sobre sí mismo y sobre las relaciones a través de esa experiencia. En resumen, la noticia de que Can Yaman podría sentir arrepentimiento por su etapa con Demet Özdemir ha generado mucho debate y especulación. Si bien no tenemos todos los detalles, nos da pie a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama, sobre cómo el tiempo y la perspectiva cambian nuestra visión de las experiencias pasadas, y sobre el impacto que estas declaraciones tienen en los seguidores. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios procesos de crecimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado pie a pensar. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente se arrepiente? ¿Qué creen que podría significar esa declaración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. No olviden que si les ha gustado este vídeo, dejen un buen like. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o Demet Özdemir, o simplemente
de con quienes disfruten de este tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.